Amigos de Aveganar, bienvenidos todos a su canal educativo que hemos tratado en los últimos meses de llevar a ustedes informaciones importantes que les sirvan a los pequeños, a los medianos, a los grandes productores, para que mejoren sus unidades de producción, donde ellos puedan, cada uno de ustedes, incrementar su rendimiento, incrementar sus ganancias, porque aquí hablamos en todo momento es de la rentabilidad. Solo queremos hablar es de la rentabilidad. Hoy tenemos el honor que nos acompaña una amiga que tuvimos la dicha de compartir el primer curso de pastores en nuestra unidad de producción en Puerto Culto. Tuvimos la oportunidad de recibir los primeros aprendizajes que nos dio el doctor Rodrigo Gaviria de cómo manejar nuestros rebaños, cómo manejar nuestro forraje. Y ella fue una ferviente eh, llamémosla, de discusión de todos los temas que tenían que ver con forraje, por supuesto por su profesión. Nuestra compañera Dayana es una ciudadana de 37 años, es del oriente del país, es graduada ingeniero agrónomo en el año 2008 en la Universidad del Oriente, está actualmente cursando un curso, un posgrado de mejoramiento de las plantas, un posgrado en mejoramiento de las plantas. Su experiencia laboral es presidenta de Agrotecnia y Servicios Astron, compañía anónima, empresa privada que se dedica a la capacitación agrícola y pecuaria actualmente. Directora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui, INIA Anzoátegui, coordinadora del Centro Genético de Desarrollo Ganadero Luis Carlos Freites, adscrito a Linia Anzoátegui, investigadora en el área de producción de semillas y pasto y forraje en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Linia Anzoátegui, profesora en la Universidad Nacional Experimental Politécnico de la Fuerza Armada UNEFA, Núcleo Anzoátegui, y profesora del proyecto Formato 1 en el Instituto Universitario José Antonio Anzoátegui. Tenemos una profesional de altísimo nivel a quien le solicitamos nosotros, los compañeros de Aveganar, especialmente por la amistad que une a la ingeniero Dayana con nuestra amiga incansable, imbatible y en todo momento luchando. Por cierto, aprovecho y le mandamos las palabras que tuvo a su hija bastante enferma, la doctora Briseida Baus. Para ella nuestro reconocimiento especial que siempre está pendiente de lo que es Aveganar. Eh, Quiero aprovechar antes de darle las palabras a la ingeniero Dayana, eh, las personas que nos acompañan en estos conversatorios nos apoyen y el único apoyo que le pedimos es que aprendan a manejar el sistema del YouTube y le den a la campanita cuando les guste, le coloquen suscribirse. Hemos notado y le comentaba a la ingeniero Dayana en nuestra conversación previa, que mucha gente escucha nuestras conversaciones y está pendiente y le ha parecido interesantísimo o les gusta escuchar a los excelentes profesionales como ella que nos regalan, porque en realidad esto pues es un regalo, estos 45 minutos, una hora y cuarto que podamos compartir con ustedes y les queda como un documento de estudio eh, y no nos acompañan en suscribirse y en unirse. Y de una u otra forma en los que manejan más este conocimiento de las redes, pues nos da mayor publicidad en el sentido que lleguemos a otros lugares, a otras personas, a otros rincones. Y como le comentaba a ella que se quedó en shock, le dije, Dayana, yo estoy arrepentido de la ganadería regenerativa. Se está riendo porque todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Arrepentido? Sí, sí estoy arrepentido. Arrepentido de que no hubiese conocido este sistema antes. Estamos felices con los resultados que llevamos en la finca. Estamos anotando todo para poder tener bases y documentos, cómo poder demostrar nuestros avances. Por eso les invito a seguirnos a arroba Ganadería Regenerativa en Venezuela, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram que lo maneja nuestra amiga que es la jefe de redes, Briseida Bausa, eh, arroba Veganar en Instagram, en Twitter arroba Veganar
Y por supuesto el de la finca, el que me quiera compartir, ahí trato de exponer lo más que puedo de la finca cuando tengo oportunidades, arroba Fundo Piso Agropecuario. Estamos siempre atentos a escuchar sus comentarios, en poder ayudar con cualquier duda. Dayana, no te quito más tiempo. Gracias por este momento. De verdad que es un honor tenerte. Fueron las experiencias más bonitas que compartimos con el doctor Rodrigo, poder discutirle y haber escuchado a ustedes. Siempre comento esa importante oportunidad que nos diste y ese grupo de ingenieros que nos acompañó en ese curso que fue de altísimo nivel. Buenas noches y los micrófonos son tuyos, Dayana. Buenas noches, Basilio. Buenas noches a todos, aquellas personas que se conectaron con nosotros. Y bueno, para mí también fue un honor haber compartido con ustedes ese primer encuentro de lo que era la ganadería regenerativa y compartir experiencia con el doctor Rodrigo, que nos acompañó desde Colombia. De verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, no, seguir trabajando, seguir aplicando, eso nos permitió también conocer distintas personas que hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional. Y siempre quedan los contactos, siempre los muchachos se comunican conmigo, intercambiando experiencias. Como te decía, yo no practico la ganadería regenerativa al 100%, pero dentro de mis 15 años de experiencia en el campo profesional, siempre le digo a mis clientes, bueno, empiezo reseteando los potreros y luego aplicando, tratando en lo posible de trabajar con los recursos locales. Y bueno, un saludo a la doctora Briseida Bausa, mi querida amiga, una persona incansable, una de las personas que es mi ejemplo a seguir y bueno, quien me motivó a ser parte de este proyecto tan bonito que ustedes tienen, que es la ganadería regenerativa, y espero en Dios que bueno, que sigamos creciendo, que sigan avanzando y que muchas personas se sumen a este manejo, como dices tú, que es lamentable que no lo conociste antes, pero bueno, solo Dios sabe y el tiempo de Dios es perfecto. El día de hoy nos trae para conocer un poco sobre bondades de las leguminosas como banco de proteínas, siendo esto una alternativa, ¿no? Hay mucha gente que piensa que un banco de proteínas es algo externo que nosotros debemos de tener en función de los sistemas que manejamos en nuestra unidad de producción, el sistema de las rotaciones de potrero que tenemos, y no es así. O las leguminosas forrajeras en este caso se pueden manejar como bancos de proteínas, se pueden manejar como cercas vivas, se pueden manejar dentro de lo que son los sistemas integrales y así sucesivamente. Va a depender la finalidad con la que nosotros o los recursos que nosotros tengamos en nuestra unidad de producción, el fin que le vamos a dar a las leguminosas o el uso que le vamos a dar a estas leguminosas. Y les voy a presentar un poco de algunas leguminosas que hemos venido trabajando en Venezuela, como es la Cratilia argentea, el Centrosema macrocarpum, especies que tienen alto potencial forrajero y que muchas personas por desconocimiento no lo aprovechan al máximo. Entonces vamos a dar inicio, Basilio. Voy a apagar un poco mi cámara porque así puedo trabajar, fluye mejor la comunicación. En este caso, nosotros debemos de saber un poco que antes de ser ganaderos debemos de ser agricultores. Entonces, en este caso juega un papel importante en lo que es el forraje, que representa la base alimenticia en sistemas de producción de leche y carne. En este caso, los bovinos, pero también tenemos los que son los caprinos y los ovinos y los búfalos, sabiendo que Venezuela ahorita se está incorporando lo que es la cría de búfalos. Adicional, sin embargo, la disponibilidad de nutrientes en la biomasa vegetal, como son las proteínas, energías y minerales, es muy bajo debido a las limitantes que imponen las condiciones climáticas, las plantas, los suelos y la desigual distribución de las lluvias al año, limitando así la cantidad de los forrajes que nosotros podemos tener en nuestra unidad de producción, forrajes de calidad, porque va a depender lo que se da. Yo por lo menos me encuentro aquí en el oriente del país, ahorita Basilio creo que está en el centro o en Barinas. Las condiciones edafoclimáticas nos limitan, lo que se puede dar acá no es lo mismo que se puede dar en la unidad de producción de Basilio o de cualquiera de las personas que se encuentren conectados. Entonces, un factor sumamente importante que debemos de considerar. Debido a esta situación, la respuesta animal es deficiente. Nosotros debemos de buscar lo que es la productividad
y la reproductividad en nuestros animales, que son dos factores totalmente diferentes y que mucha gente a la hora de hacer mejoramiento genético piensa que incorporando un determinado o determinados animales puros, nosotros debemos de saber qué vamos a mejorar, si vamos a mejorar la reproductividad o la productividad de nuestra unidad de producción. El objetivo es proponer un uso más eficiente de leguminosas forrajeras en función del manejo de bancos de proteínas en este caso. Dentro de lo que son las leguminosas, sabemos que son plantas que fijan nitrógeno del aire al suelo por medio de bacterias en sus raíces. Normalmente las leguminosas, ya sean forrajeras o de consumo humano, estas tienen unos nódulos en su sistema radicular, lo que nosotros llamamos rizobium, que es lo que nos permite a nosotros fijar ese nitrógeno en el suelo y mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo, dándole, en este caso, condiciones para que se puedan desarrollar otros cultivos. Entonces, una de las principales bondades que tienen las leguminosas, y en este caso las leguminosas forrajeras, nos aportan alto valor proteico, contenidos de proteína que van desde un 12 a un 30%, además de los minerales que puedan aportar. Dentro de las leguminosas que nosotros podemos mencionar o que tienen alto potencial forrajero, tenemos la Cratilia argentea, conocida como Cratilia oberanera, el Centrosema macrocarpum, la Leucaena leucocéfala, la Acacia manjum y Glicidia sepium. Así como estas que acabo de mencionar, existen una gran variedad de leguminosas en nuestro país. Aquellos que han tenido la oportunidad de recorrer varios estados se pueden conseguir a orilla de carretera la leucaena, que se da en cualquier condición. ¿Okay? Dentro de estas leguminosas tenemos la Cratilia argentea, una leguminosa que produce entre un 14 a un 28 toneladas de materia seca por año. La parte aprovechable de esta planta son las hojas y tallos tiernos. Los cortes se hacen cada 45 días, pero nosotros puedes pasar la próxima, Basilio. Nosotros tenemos que garantizar cuando vamos a establecer estas especies forrajeras, estas leguminosas, a pesar de que este es un arbusto, debemos de garantizar un tiempo de establecimiento mínimo de 3 meses. Allí nosotros no estamos hablando de calidad, sino que debemos de garantizar el establecimiento, permitir que esta planta pueda resistir tantos cortes al año a través de un desarrollo de un buen sistema radicular. Por eso que decimos que debemos garantizar 9 meses de establecimiento. Luego Ingeniero, los cortes los podemos hacer, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Lo Aquí escucho? quiero comentarle algo lo comentaron estos días en el grupo cuando promocionamos la conferencia de hoy y nos decían que por qué seguíamos hablando de banco de proteínas. Cuando estos bancos, me imagino que la pregunta estaba dirigida a que había que aplicar personal que lo cortara, personal que lo llevara al comedero o a donde se le iba a dispensar a los animales. Disculpe que la interrumpí. Ah, por cierto, aprovecho No, para no. decirle que tenemos 15 personas conectadas y saludos de Elisaúl de Barinas, el doctor Alfredo Vera de Mérida, Héctor Carreño, que es un fiel seguidor de nosotros y siempre atento y mucho más de allá de Oriente. Y por supuesto ya saludos de su gran amiga y nuestra gran batalladora, Briseida Bausa, que se levantó en España. Qué bueno. Saludos a todos. Bueno, no necesariamente, de hecho, eso es una de las desventajas que vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de lo que son los bancos de proteínas, pero cuando inicié la presentación les decía que cuando pensamos en un banco no es que lo tenemos externo. Banco se refiere a guardar. Es como que el banco, cualquier banco que utilizamos donde guardamos plata, en este caso guardamos el forraje, que lo podemos tener asociado dentro de un potrero, como lo pudiéramos tener externo a un potrero, ¿ok? Interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a depender de las condiciones con las que cuente la unidad de producción a la hora de nosotros incorporar estas leguminosas y manejarlas como fuentes de proteína, para no decir la palabra banco, para que la gente no tienda a enredarse, que es algo que tiene que tener externo, no es así, ¿ok? Perfecto.
En el caso que les hacía mención, en función de la cratilia como leguminosa forrajera y como una alternativa para establecer en nuestras unidades de producción, esta tiene un 18 o un 25% de proteína. Nosotros sabemos que los animales de carne requieren un 7% y los animales de leche entre un 10 a un 12%, dependiendo de las condiciones que se encuentren estos animales en producción. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando que esta es una leguminosa que me aporta de un 18 a un 25%, se mantiene verde todo el año, me produce de 14 a 24 toneladas de materia seca año, es una gran alternativa que nosotros pudiéramos utilizar. En Y cuanto al forraje, esta es una leguminosa que se autorregula dentro de las ventajas que tiene, aparte de permanecer verde durante todo el año. Cuando es metida a pastoreo, que nosotros las tenemos directamente en el potrero asociado con la gramínea, esta leguminosa, los animales tienden a comer tallos maduros y no tallos tiernos, lo que le permite a ella persistir en el tiempo. Entonces, una leguminosa que ya por más de 15 años trabajé en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, con alto potencial forrajero, y bueno, se las presento como una alternativa más dentro de las leguminosas. Vamos a la siguiente. En este caso tenemos lo que es el Centrosema macrocarpus. Centrosema macrocarpus también es otra leguminosa que nos aporta de un 18 a un 23% de proteína. Adicional a eso, centrosema se pueden asociar con algunas gramíneas y me va a aportar tanto lo que es la fuente de proteína, que me lo aporta en este caso la leguminosa, y la fuente de energía, que me lo aportaría en este caso el forraje, la gramínea. Entonces, y lo único a diferencia del centrosema con la cratilia es que el centrosema en los animales, sí, cuando lo sometemos directamente a pastoreo, tiende a desaparecerse. Entonces, en cuanto a asociarlo o no con una gramínea, nosotros debemos de garantizar o tener mayor control a la hora de pastoreo, porque es muy suculenta y tiene mucha aceptabilidad por parte del animal, y si no hay un control a la hora del pastoreo, tiende a desaparecer. La siguiente Dayana, leguminosa, en disculpa que este caso, te interrumpa. ¿Pudieras, por favor, y disculpa mi ignorancia, no sé si será el caso de los demás, que nos ayudaras con el nombre criollito que le ponen? Por favor, que estoy tomando nota. Yo siempre sí, tomo nota de la clase. ok, tranquilo. Se conoce como bejuquillo. Es una enredadera que, si pueden apreciar ahí en la foto que se le está mostrando, sus flores de forma de clítoris. Y tiende a ser bejuco, la consiguen como bejuco o centrosema. Su nombre científico es Centrosema macrocarpus. Perfecto. La siguiente leguminosa, muy conocida, lo que es la Acacia manjum. Esta es una leguminosa que es un árbol que mucha gente conoce o desconocen las potencialidades que tiene esta leguminosa. Muy utilizada, y de hecho la recomiendo en lo que son los establecimientos de los sistemas integrales, primero por la velocidad de crecimiento que tiene ella, aparte que a medida que va creciendo los animales pueden ramonear, y me le da un aporte proteico que va de un 10 a un 18% de proteína, y a medida que esta se va desarrollando, ya lo que me cumple como sombra en este caso. Es un árbol que puede crecer entre 10 a 18 metros de altura. La siguiente. Miguel, la batería. La siguiente. Voy. Entonces hablábamos que, bueno, que la acacia, al igual que otras leguminosas, es capaz de fijar nitrógeno en el suelo. Es una de las características principales que tenemos. Es una especie popular por las plantaciones forestales, por eso le hacía mención del establecimiento de sistemas integrales. Se beneficia de un cultivo mixto, que las plantas pueden beneficiarse de la sombra, tolera suelos de baja fertilidad con drenajes impedidos, pero prefiere lugares fértiles con buen drenaje. Es decir, no es limitante, pero si le damos esas condiciones, sería mucho mejor. Adicional a eso,
presenta un contenido de proteína cruda que oscila entre un 10 a un 18% y una digestibilidad de la materia seca que oscila entre un 30 a un 36 a un 30%. La siguiente. Aquí tenemos la matarratón o Glycidia cepium. Esta es una leguminosa también, puedes pasar la siguiente, que tiene, igual que la leucaena leucocéfala, cuentan con múltiples usos y tiene el segundo lugar, ¿ok? Siendo la leucaena en este caso una de las principales leguminosas porque se adapta a cualquier condición de suelo. En el caso del matarratón o rabo ratón, como se consigue en otras partes de Venezuela, sus hojas son ricas en proteínas que van entre un 18 a un 27%. Se muele para suministrarse a los animales, estas son muy apetecidas. ¿Qué pasa en el caso de la matarratón? Es una especie que se tiene que primero orear para luego suministrar a los animales, porque ella tiende a cambiar un poco en el caso si se utiliza en unidades de producción de leche, tiende a cambiar un poco el sabor a la leche, pero es por desconocimiento. Si nosotros oreamos, hacemos que esto pierda un poco de humedad, la aceptabilidad por parte de los animales es muy buena. Dentro de esta especie, ¿te escucho, Basilio? Pero en el caso de la cría no molesta porque la leche no va para el ordeño. Correcto, no. Y el potencial que tiene el aporte proteico es muy bueno para animales en crecimiento. ¿Okay? Y en el caso hago mención un poco porque nosotros utilizamos dentro de la suplementación que le damos a los animales en ordeño, tratamos en lo posible de que sea a base de forraje y mezclamos estas especies, leucaena, en este caso matarratón, la misma moringa, que a pesar de no ser una leguminosa forrajera, también tiene un buen aporte proteico para los animales. Lo que hacemos es que lo que le vamos a suministrar mañana lo cortamos en la tarde de hoy, de manera de que pierda un poco de humedad y pueda no cambiarle las condiciones organolépticas, en este caso a la leche. Aprovecho y la interrumpo nuevamente y le comento que tenemos por aquí al señor Milton Triana. Teníamos 23 personas conectadas. Milton Triana desde el Huila, Colombia. Daisy Gómez desde Umuquema, en Táchira. El doctor Rodrigo Gaviria, su gran amigo, saludos, que está conectado escuchándola. Un amigo de Táchira, bueno. ahorita se encuentra en Veracruz, México, Nelson García. El doctor Rodrigo Gaviria, ya le comenté, y el doctor Edgar Quintero nos están escuchando. Excelente, bueno, espero ver pronto al doctor Rodrigo, espero que tengamos algún encuentro ahorita, no sé si tienen algo programado para finalizar este año o ya para el año próximo. No pude acompañar en esta visita que hizo hace poco. Queremos ir al oriente, doctora, queremos ir al oriente. Bueno, ustedes saben que aquí las puertas están abiertas y podemos organizar, porque también en el oriente del país hay gente aplicando la ganadería regenerativa. Amén, así es. Vamos entonces con la siguiente. Entonces, bueno, entramos a lo que todos tienen o desconocen lo que es un banco de proteínas. No son más que áreas estratégicas a establecer en la unidad de producción que se destinan para el almacenamiento y suministro de nutrientes, en este caso proteínas. Leguminosas, en el caso de los bancos de proteínas, se utilizan las leguminosas u otras especies forrajeras en este caso, que permitan incrementar la cantidad de biomasa comestible en términos de materia seca, lo que hablamos de cantidad y calidad. Y por ende incrementa la producción de carne o leche, así como la obtención de un mayor beneficio económico para el productor. Entonces, ese concepto es de vital importancia, porque no solamente es tener banco externo, fíjense que nos va a permitir, nos dice áreas estratégicas para establecer en la unidad de producción. Anteriormente les decía que no solamente lo tenemos como una parte externa, sino que aquí le digo, pueden establecer entre un 10 a un 30% de la superficie del potrero. Cuando nosotros vamos a trabajar con las leguminosas forrajeras como fuentes de proteína,
y las queremos asociar, en este caso, con las gramíneas dentro de los potreros, lo podemos trabajar entre un 10 a un 30%. ¿Ok? La Buenísimo. siguiente, o cuando la tenemos, en este caso, dependiendo la especie de leguminosa que vamos a establecer, el pastoreo puede ser de 2 a 4 horas por día. En el caso de centrosema, que hablábamos anteriormente, por ser una planta suculenta, con buena aceptación por parte de los animales, si nosotros no controlamos el pastoreo, esta tiende a desaparecer. Entonces es importante, en este caso, cuando tenemos la asociación gramínea leguminosa, tenemos que hacer un control de pastoreo para que la especie no desaparezca. Ahí nos ayuda mucho a El nosotros con el manejo de los potreros móviles, porque uno puede controlar el pastoreo que le haga a las plantas, ¿verdad? Correcto, correcto. Y ahí es donde ustedes deben de calcular si quieren introducir las leguminosas como fuente de proteína dentro de los potreros, establecer una densidad entre el 10 al 30% para tener un balance. No más de eso, porque si no causamos un desequilibrio en los animales. El consumo de follaje sea de un 20 a un 30% de consumo voluntario del alimento que tienen los animales, es decir, el aporte proteico que se le daría en este caso. La siguiente. Bueno, aquí pueden ver en esta imagen una asociación de leguminosa con gramínea dentro de un potrero, que era lo que les hacía mención, de un 10 a un 30%. Aquí pueden ver, este es un estilosante Campo Grande, una leguminosa de una mezcla física construida en Brasil y que fue liberada. Y bueno, aquí en Venezuela hay algunos productores que cuentan con esta asociación para establecer ese balance que les estoy diciendo. La siguiente. ¿Cómo se llama esa doctora en castellano, en criollito? Estilosante. No tiene Se ningún nombre así consigue como como... matarratón o... No, no, estilosante. Ok. Hubo una mezcla que hizo un investigador de línea que él la llamó, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, para darle un nombre vulgar, pero es la misma mezcla física para construir en lo que fue el estilosante Campo Grande. En esta imagen que tienen allí pueden observar lo que nosotros llamamos la ensalada forrajera, donde nosotros contamos con sombra, con vida, hojarascas, lo que son las secas vivas, hay una asociación entre las gramíneas y las leguminosas, y algunos forrajes como la morera, tenemos quingras morado. Entonces, más o menos lo que nosotros estamos buscando, la interacción, en que el animal se pueda sentir lo más natural posible en esas condiciones. Y es lo que nosotros llamamos como ensalada forrajera. La siguiente. En este caso tenemos lo que es la densidad de siembra en el caso de aquellas personas que quieran establecer centrosema, macrocarpo o bejuquillo. Se sugiere sembrarlas en franjas puras o bloques puros a altas densidades. No se recomienda, como les dije anteriormente, sembrarlas asociadas a gramínea porque tienden a desaparecer debido a la alta selectividad y palatabilidad que tienen los animales con esta leguminosa. Nosotros, dentro de nuestros ensayos experimentales que hacíamos en el línea en Suátegui, no controlamos pastoreo y resulta que desapareció totalmente porque el animal, la aceptación por el animal era estupenda. Entonces, por eso se recomienda que no sea establecido en asociaciones. En el caso de Cratilia argentea, otras de las leguminosas, o Cratilia o veranera, sembrar como banco puro, en bloques o algún sector en potrero. Dentro de las densidades que se utilizan, hablamos de 1 por 1, 1 metro entre planta y 1 metro entre hilera, en pequeñas franjas que son utilizadas para corte y acarreo. No necesariamente tiene que ser para corte y acarreo, lo podemos utilizar con pastoreos directos, ya que la cratilia, como les dije anteriormente, tiene la capacidad de autorregularse porque a los animales no les gustan las hojas tiernas, sino las hojas más maduras, las hojas pajeras, y eso permite que pueda permanecer en el tiempo. Cuando se decide establecer en franjas dobles o hileras triples, estamos hablando de 2 metros entre hilo y 1 metro entre plantas.
4 entre franjas. Esto permite el control de maleza en este caso, si no se va a asociar con algún pasto, si viene asociada con algún pasto, no tenemos que hacer ningún control de maleza. Y bueno, se emplean de 8 a 10 kilos por hectárea. La siguiente. Aprovecho que Dentro estamos de las especies, en la siguiente, que nos están haciendo unas preguntas aquí, ingeniero Dayana. ok, Comenta el señor Nelson García desde México que el matarratono Cocuite en México. Wilfredo Hernández se conectó desde Chile. Axel Zambrano desde Barinas. Jorman Zambrano desde el municipio panamericano. Gracias. Jesús Valecillo de Barinas. Gracias. Edgar Quintero. Las silosantes capitata la llaman Campo Grande. Axel Zambrano pregunta, ¿no puede dar información de rendimiento aproximado en kilogramos por hectárea de esas especies usadas como banco? Luis González, buenas noches, saludos desde el Táchira. Alfredo Vera, sí tiene la moringa. Olga Melchor desde Maturín, allá la está escuchando. Esas son los que están conectados. Tenemos 25 personas. sí, correcto. En la presentación, en lo que hemos venido avanzando, respondiendo un poco las preguntas, hablábamos que estos rendimientos van de 2 a 2.5 toneladas de materia seca por hectárea, ¿ok? En el rendimiento de estas biomasas. Todo va a depender de las condiciones edafoclimáticas de la zona. La otra persona hablaba del estilosante Campo Grande, correcto, es una mezcla de estilosante capitata con estilosante macrocéfala, y fue un cultivar de una mezcla física que hizo Embrapa Brasil. Continuamos. Sí, señora, adelante. Bueno, aquí seguimos hablando un poco en el caso de establecer estas especies como corte y acarreo, la podemos trabajar en densidades de 1 por 1, uno entre planta y uno entre hilera. Con asociaciones en gramínea hablamos de 2 metros entre hilera, y estas se siembran a chorro corrido, no se siembran, no hay una distancia entre planta y planta, sino que se siembra a chorro corrido. También se alternan franjas de suelo sembradas con árboles con bandas de gramínea de ancho variable de 3 a 5 metros. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que más o menos tengan una idea de lo que les estoy hablando. Pueden utilizarse en cercas eléctricas para dividir las pasturas, en pequeños potreros, de modo tal que los tiempos de ocupación sean más o menos cortos posible, de 1 a 3 días, para que esta no desaparezca. Como bancos de semillas, las densidades de siembra van de 2 a 3 metros, de 3 por 3, 4 por 4, dependiendo si el manejo va a ser mecanizado o va a ser manual. En este caso se establecen las densidades de siembra. Siguiente. Allí pueden ver las imágenes de las distintas asociaciones. En la primera imagen tenemos la cratilia o veranera asociada con zoasis. Miren cómo queda distribuido. En la siguiente imagen tenemos acacia mastitonia, que viene siendo el botón de oro, y humidícola. Esto es lo que nosotros llamamos sistemas integrales, donde le aportamos lo que es la fuente de proteína, energía, y adicional, en este caso, la acacia le da la sombra para lo que tenemos que ver con el confort o el bienestar animal que le debemos garantizar a nuestro rebaño. En la siguiente imagen pueden ver el botón de oro más una braquiaria en asociaciones. A pesar de que el botón de oro no es una leguminosa, tiene alto potencial forrajero por su aporte de proteína. Y en la siguiente imagen tenemos eucalipto más leucaena más, en este caso, Tanzania, que es el Panicum máximo cultivar Tanzania, y en una asociación, que es lo que nosotros deberíamos de buscar con este cambio climático, el establecimiento de los sistemas integrales. La siguiente. Pueden ver aquí una asociación de leguminosas, en este caso leucaena, los animales completamente a pastoreo, y es lo que nosotros buscamos. No hay alimentación más económica que es la que es a base de forraje. Hacia allá es donde nosotros debemos de ir para obtener lo que tiene que ver con el confort del animal. En esta imagen pueden observar 2 imágenes donde
en una época de invierno y una época de verano, donde también es aprovechada la materia que producen estas especies para dárselo directamente en comedero a los animales. La siguiente, pueden ver aquí otra imagen, también con leucaena, siendo la leucaena una de las principales leguminosas de fácil establecimiento y que se adapta a cualquier condición edafoclimática que nosotros podamos tener en nuestro país, siendo una gran alternativa. La siguiente. Y bueno, dentro de las ventajas que ofrecen estos bancos de proteína, se obtiene una mayor utilización de la pastura. Si la carga animal es bien manejada, se mejora la composición botánica del pastizal, es decir, vamos a tener mejores condiciones. Índice en mayor sustentabilidad al sistema, incrementa la biomasa con la mayor calidad nutritiva, mayor productividad vegetal y animal, porque vamos a tener mayor biomasa dentro de los potreros. Incrementa los índices productivos y reproductivos en el rebaño, ya que le estamos aportando la energía y la proteína que demandan para una dieta balanceada. Las leguminosas, como fijan nitrógeno atmosférico por el medio de los nódulos, como había dicho anteriormente, Rhizobium, radicales al suelo y lo almacenan en su componente forrajero, hojas, peciolos, tallos tiernos y frutos, y en este caso concentrando un porcentaje de proteína que va del 10 al 35%. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos de pensar para establecer en nuestras unidades de producción. Ingeniero, le comento algo. Me pregunta el señor Jorman. Saludos del Táchira, Luis González, saludos. Que si tiene conocimiento del ramio, que igualmente pregunta el señor Hernando Silva. Preguntan sobre el conocimiento del ramio, cómo se utiliza el ramio. Sí, y el señor Hernando Silva dice, tengo presencia de varias leguminosas, pero quiero asesorarme para caracterizarlas y saber cómo funciona. Alfredo Vera nos habla del totumo, la morera y qué distancia recomienda entre calles que se deba sembrar esas. Y está el señor Rafael Serrano, que acaba de llegar a unirse. Quería comentarle también a los amigos que nos escuchan que nuestra ingeniero Dayana, como tuvimos la presentación al principio, tiene su empresa de asesoramiento de esta materia específicamente y también de otras más. De hecho, nos ha invitado, me ha hecho invitaciones formales para ir a Barinas y formar algo que creo que es un problema de todos. No es del tema de hoy, pero lo tocaremos en otra conferencia, ingeniero, si nos lo permite, que es la formación del personal de trabajo. Ella tiene un interesante curso de formación de lo que llamamos nosotros el encargado en Colombia, el mayordomo, algunos lo llaman el administrador, pero nosotros le entregamos unos cargos a esas personas sin saber ni cómo ellos los van a manejar. Bueno, la ingeniero Dayana me ha insistido varias veces de cómo hacer y formar ese personal que es el que necesitamos para complementar al pastor en el reporte, en la actividad diaria del manejo del potrero, porque la ingeniero Dayana nos decía, Basilio, el potrero es como una vaca, tienes que contabilizar cuándo entraste, cuánto saliste, qué cantidad de alimento tenías, en fin. Bueno, la corté mucho, doctora, pero le comento. El ramio, el totumo, la morera. eh, Apareció Álvaro Gutiérrez, un saludo, estuvo con nosotros. Dejando en alto a la mujer venezolana. Milagros Abades de Anzuategui la saluda. Saludos regenerativos, Alexander Báez. Jorman Zambrano pregunta el ramio nuevamente. Y el ramio es excelente en las vacas lecheras. Aprovecho para comentar esta interrupción. Por favor, los que nos acompañan, que se unen, regálenos un like si les gustó y únanse a la ganadería regenerativa en Venezuela por Aveganar en YouTube, en Instagram o en Twitter. Acompáñanos porque vemos que mucha gente está con nosotros, pero no le da a unirse. Y es importante en estos canales tener esa parte para que nos ayuden de alguna manera. Bueno, disculpe, adelante, ingeniero Dayana.
No, no se preocupe. En cuanto a las especies que están preguntando, sí, el totumo, el ramio, se utilizan como especies forrajeras, más no son leguminosas y tienen extraordinario aporte proteico para los animales y los pueden utilizar. Nosotros lo que buscamos es que vean qué tienen en su unidad de producción, ya sean leguminosas o algunas especies forrajeras que aporten buen contenido de nitrógeno que pueda servir como suplementación para la dieta de los animales. En el caso de las densidades de siembra va a depender del rubro que van a utilizar. Normalmente cuando se hacen asociaciones, las pueden manejar en franjas de cada 4 metros, 6 metros, y a chorro corrido la pudieran manejar sin ningún problema. Y saludos a todos los que se han conectado y a los muchachos que, bueno, que nos siguen. Y eso que dice Basilio es importantísimo para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo y pueda llegar a muchas más personas. Es importante que los que se conectan le den seguir, le den me gusta a todo este trabajo que viene haciendo la gente de Aveganar. Bueno, aquí, como no todo lo que brilla es oro, es parte de lo que nosotros siempre decimos, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, y en este caso los bancos de proteína también lo tienen, no son la excepción. Lo que es el manejo diario de los animales es un poco más engorroso porque necesitan mucho más control, poca información científica generada, a veces por desconocimiento. Sabemos que tenemos algunas especies y cuando aplicamos todos estos productos que vamos a limpiar los potreros, lo que son los herbicidas, y eliminamos tanto las especies benéficas, ya sean leguminosas o especies forrajeras, que aportan la parte proteica a nuestros animales. Entonces hay que informarse para saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestros potreros y qué realmente nos funciona y qué no. Otra de las desventajas, se debe mantener un balance entre la proteína y la energía. Los animales requieren de energía para crecer, engordar y mantenerse. No obstante, su uso excesivo, porque todo en exceso hace daño, por periodos prolongados puede afectar la reproducción. A veces nosotros nos dicen, mira, no, tienes tal especie y quieres que, bueno, que los animales coman el 100% de la dieta a base de esta especie. Hay que tener mucho cuidado porque los excesos nos traen consecuencias. Su déficit también provoca pesos bajos al nacer y al destete. Por lo menos en mi caso, tiendo con las personas que asesoramos incorporar dentro de la dieta de los becerros desde el nacimiento, irlos adaptando poco a poco para el consumo de estas especies, porque ya sabemos que los animales en crecimiento tienen mayor demanda de porcentaje de proteína que aquellos animales que solamente están en mantenimiento. Entonces debemos de cuidar y tener lo que es el aporte proteico. En esta siguiente lámina le mostramos un poco lo que tiene que ver un análisis que se hizo en rendimiento de materia verde y materia seca, en este caso de matarratón, bajo 2 densidades de siembra y frecuencias de corte. Aquí estamos hablando de densidades de siembra 2x1 y con frecuencias de corte de 6 semanas, 9 semanas y 12 semanas, y densidades de siembra de 2x2, ¿qué quiere decir esto? 2 metros entre plantas y 2 metros entre hileras, igual con frecuencias de corte de 6, 9 y 12 semanas. Y pueden ver que en función de la materia seca, con densidades de 2x1, con una frecuencia de corte de 12 semanas, tenemos un rendimiento en materia verde de 12.447 kilos de materia verde. Y cuando lo llevamos a materia seca, estamos teniendo 3.194.6 kilogramos. Es decir, si nosotros evaluáramos y viéramos cuál de estas densidades es la más eficiente, estamos hablando de las 2x1, con 12 semanas de corte nos aporta el mayor rendimiento de biomasa tanto en materia verde como en materia seca, siendo una gran alternativa. Y ya vamos a ver en el siguiente cuadro lo que nos aporta y los avances que podemos tener si implementamos estas leguminosas dentro de la dieta o el pastoreo que le damos a nuestros animales. Siguiente. En este cuadro pueden observar los porcentajes de proteína cruda y digestibilidad que tiene en este caso la mata ratón.
En el caso de cuando hacemos el corte a las 6 semanas, el contenido de proteína es alto, 24.5. Cuando lo hacemos a las 12 semanas, que es la que nos da el mayor rendimiento, el contenido de proteína está en 22.8% y la digestibilidad en un 64%. ¿Qué es lo que nosotros debemos de darnos cuenta? Que va a depender a qué grupo de animales nosotros queramos suministrarle este forraje en este caso y saber si son animales de carne necesitan un 7%, es decir, ya con este 22.8% estamos suministrando algo de requerimiento diario. En el caso de animales en producción o ya adultos, en caso de vacas lecheras, requieren en un 10 a un 12%, igual estamos dentro de los niveles que requiere este animal, siendo una alternativa para nosotros introducirlas dentro de nuestra unidad de producción o ver qué tenemos en nuestra unidad de producción que podamos aprovechar. A lo mejor no es el matarratón, a lo mejor tienen leucaena, pueden introducir acacia o centrosema, cratilia, o alguna especie forrajera como el botón de oro, el árnica, el ramio, como estaban haciendo mención. Nosotros en nuestros cursos de alimentación alternativa siempre le damos una lista a nuestros participantes de todas las especies forrajeras, sean leguminosas o no, que pueden utilizar para la alimentación animal. Y a veces nos pasa porque dentro de esa lista está la tuna, que es como un cactus, y resulta que hay personas que se van a sembrar tuna y les digo, no, pero es que la idea no es que siembres, y busca dentro de esa lista qué tienes en tu unidad de producción y explota lo que tienes allí. No vas a introducir algo sin que te va a dar mucho mayor manejo, te va a acarrear costos. O sea, la idea es ver con qué recursos locales nosotros contamos y en función de eso manejar lo que tenemos en nuestra unidad de producción. La siguiente. Bueno, aquí podemos observar comportamiento de bovinos en crecimiento con suplementación con matarratón. En este caso tenemos animales predestete y podestete y pueden ver la ganancia de peso en función del control. Animales de 278 gramos animal por día, con la incorporación de esta leguminosa, llegan a 412 gramos por día. Estamos viendo que hay una diferencia significativa en relación a cuando nosotros no hacemos o no incorporamos dentro de nuestra unidad de producción todo lo que tiene que ver las ensaladas forrajeras o las asociaciones de leguminosas como bancos de proteína. En el caso de animales post-destete, podemos ver aquí ganancias de peso de 450 y cuando incorporamos estas especies llegamos a 650 gramos. Y es decir, hay una mejora en función nosotros sabemos que la ganancia de peso nacional son 500 gramos de animales a pastoreo. Si nosotros podemos incorporar estas especies, vamos a tener mejores resultados. La Ingeniero, siguiente. ingeniero, por aquí nos dice Álvaro, la gran Dayana, aprender haciendo es su lema. Así es. Está el señor José Sosa, que le manda saludos cordiales también de Barina. Jorman Zambrano, le gustó la respuesta del ramio. Alfredo Vera nos dice que el quincho es excelente para las vacas lecheras y se ensila bien, se puede sembrar en cerca y los linderos rica en proteínas. El quincho. El quincho, desconozco, no, tendrá algún otro nombre. A lo mejor lo conoce en su zona con no, dentro de lo que conozco no tengo alguna especie forrajera. ¿Será quinchoncho? Pudiera ser, ya ahorita él va a responderle. Ahí le pongo la siguiente lámina. Ok, vamos con la siguiente. Dentro de, bueno, las consideraciones finales que tenemos nosotros a la hora de ver estas especies y los bancos, la utilización en el pastoreo de árboles o arbustos multipropósitos se presenta como uno de los esfuerzos más seguros para el desarrollo sustentable de los sistemas de producción animal. Y aquí hacemos mención un poco de lo que tiene que ver con los sistemas integrales y hacia allá debe de ir apuntalando nuestra ganadería en Venezuela y el cambio climático que estamos teniendo realmente nos lo piden nuestros animales a grito. Se recomienda seleccionar y evaluar especies forrajeras para las diferentes regiones ganaderas del país y sistemas de producción agrícola, era lo que les hacía mención. Vamos a conseguir infinidades de especies
como leguminosas o especies forrajeras con alto potencial o aporte proteico, pero debemos de ver qué tenemos nosotros en nuestra unidad de producción para poder hacer un uso eficiente de los recursos locales. Y tenemos aquí, asimismo, el desarrollo de tecnologías para el uso más eficiente de los árboles o arbustos para la alimentación animal, conservación de aguas y suelos, fijación de nitrógeno, captación de carbono y conservación de la diversidad biológica, siendo unos pilares fundamentales a la hora de nosotros seleccionar cómo vamos a alimentar nuestros animales y qué producto vamos a obtener, sabiendo que queremos tener carne y leche de calidad. La siguiente. Ingeniero, una pregunta, es quinchoncho, usted estaba clara, es quinchoncho lo que nos recomienda el señor Alfredo Vera, dice que es muy bueno para los becerros, que es excelente. Y aquí el señor Luis González hace una pregunta muy interesante. Él dice que ¿por qué el matarrantón en gran cantidad da timpanismo? Fíjense, yo les hice mención que hay que tener cuidado, que todo en exceso hace daño. Por eso que se debe manejar, por eso, cuando hacemos asociaciones de leguminosas con gramíneas, hablamos de un 10 a un 30% del potrero. No se recomienda en la dieta de un animal el suministro al 100% de la ración. Es decir, si un animal requiere de materia verde del 10 al 12% de su peso vivo, nosotros no solamente le vamos a dar leguminosa o especie forrajera cuando se la estamos suministrando en acarreo a través de corte. Cuando nosotros se la estamos dando directamente a potrero, el animal tiende a autorregularse. Sin embargo, en el caso del centrosema macrocarpum, por experiencia, el centrosema ovejuquillo, nos ha dicho que al animal le gusta mucho y tiende a desaparecer. Pero debemos de tener mucho, mucho cuidado porque sí, igual en el caso de la leucaena es extraordinaria, pero la leucaena no se le puede suministrar al animal antes de que ésta tenga 1.2 metros de altura, porque tiene los metabolitos, que es la mimosina, y esta causa efectos secundarios dentro de los animales. Entonces son cuestiones que nosotros, por eso el conocimiento es importante para nosotros poder hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos en nuestra unidad de producción. Alfredo Vera nos habla de ojo con los taninos, ojo con los taninos. Y Luis González, bueno, hablaba del matarratón. Y Alfredo dice el quinchoncho también. No sé cuál refiere el quichocho, no sé. La siguiente. Sí, bueno, dale clic. Ok, aquí les dejo una reflexión que dice que antes de volverse un buen productor de carne o de leche, el ganadero tiene que convertirse en un excelente productor de pastos y forraje y dejar hacer a los animales lo que mejor saben hacer, que es producir becerros, carne y leche. Y por eso nuestro lema que hacemos énfasis siempre que antes de ser ganadero hay que ser agricultor. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, esperemos, ingeniero Dayana, si alguien más nos hace otra pregunta más. Complacido con esta interesantísima charla. Yo he tratado de poner el matarratón y no he logrado por enfocado en tantas cosas que la carga de información que recibimos después de ese interesantísimo proyecto que arrancamos de ganadería regenerativa ha sido inmensa. Yo digo que nos cuesta hasta procesar tanta información, pero definitivamente veo el uso del matarratón, veo el uso de la leucadena, veo el uso del botón de oro. Estoy implementando el totumo poco a poco, dándole a las vacas, por lo que nos recomendó el ingeniero Arturo Cabrera. Aquí nos da un saludo el señor Rafael Serrano desde Cojedes, que perfecto, que muchísimas gracias, que muy bueno. Bueno, ya usted no sé si puede leer lo de YouTube, pero en fin, o en conclusión, como usted lo puso, interesantísimo que nosotros logramos, porque estas proteínas de las que habla aquí la ingeniero Dayana, es que nosotros nos lo pasamos comprando eh, fuentes de proteínas para complementar las dietas cuando las tenemos a muy bajo costo en los potreros. Es así, ¿verdad?
Correcto, correcto. Nosotros debemos de ver con qué contamos en nuestra unidad de producción para que la dieta de nuestros animales sea básicamente a base de forraje, llámese forraje gramíneas o leguminosas, para tener una dieta balanceada. Es así. Entonces, esa dieta nos la permite y ahí cuando usted comentó lo del bejuco, es un mensaje para los ganaderos tradicionales, lo llamemos así, como era yo, que andábamos detrás de esos bejucos y esas matas que parecían por ahí, que acaba con toda esa maleza, veneno con ellos y no sabíamos el daño que hacíamos y lo que perdíamos en esa cantidad de alimentos que estaba ahí y además de altísima proteína, ¿no? Es lo que le comentaban un poco antes de la conversación entre nosotros dos, del cambio tan impresionante, y le dejo al grupo de amigos que ha estado, que tuvimos 35 personas conectadas, de que yo estaba arrepentido de la ganadería regenerativa. Y ahí les dejo ese mensaje, pero era porque no la conocía antes. Hoy, después de estos trabajos últimos con el ganado, hemos visto cómo la condición corporal, y uno de nuestros médicos veterinarios que había dejado de ir a la finca se quedó impresionado. De hecho, ya está en el grupo de ganadería regenerativa porque además de médico veterinario, nació en una finca, se crió en una finca, muy conocido de nosotros, grandes amigos, y él se quedó impresionado con la condición corporal de las vacas y más con los números que nos dieron ahorita en cuanto a la preñez, que es los puntos que debíamos ir mejorando. Por eso le decía yo a un amigo que le comentaba que la culpa no es de la vaca, la culpa es de nosotros que no le damos un buen manejo a nuestros animales. Así es, y nosotros a veces por desconocimiento hacemos cosas que van en contra del beneficio de los animales. Tenemos que tratar en lo posible de darle las condiciones más naturales para que estos animales puedan producir carne y leche, porque hay mucha gente que no se da cuenta con el uso excesivo de agroquímicos, lo que estamos dañando. Nosotros hemos conseguido unidades de producción donde el uso de ivermectina es en cantidades industriales y la residualidad que tiene esta y con lo que acaba. Entonces, el llamado es a la conciencia de que apliquemos la ganadería regenerativa, primero que nos va a ayudar a disminuir costos dentro de la unidad de producción, y el beneficio y la retornabilidad que vamos a tener es extraordinaria. Me comenta el señor Elisaúl que si nos puede regalar para cerrar, para que nos dé sus palabras de despedida, eh, ¿cuáles son los nombres, como yo le comentaba, criollitos? Porque ustedes los expertos conocen nombres bien científicos, pero nosotros los criollitos, el totumo, sabemos cuál es, la acacia la manejo, la leucodena la manejo, pero dio otros nombres ahí bien duros que anoté, pero para buscarlos. Pero si nos regala el nombre Sí, criollito, en este caso hablé un poco de Cratilia argentea. Esta es una leguminosa, como les dije, con buena oferta forrajera y extraordinario potencial forrajero. La cratilia se consigue como cratilia, su nombre común, o veranera. Su nombre científico es Cratilia argentea. ¿de qué Es zonas una más que todo especie es ella, doctora? Mire, esta especie se adapta a cualquier condiciones. Por lo menos aquí en el oriente no es una especie nuestra. Se trajo semilla, el línea en Suate, y trajo semillas de CIA Colombia, que les envió, y fue introducida a través de línea en Suate en Venezuela, y se ha comportado porque aguanta suelos ácidos de muy baja fertilidad. Se mantiene, es un arbusto que se mantiene verde todo el año. Y bueno, su nombre comercial o su nombre vulgar lo pueden conseguir como cratilia o veranera. Veranera porque hace honor a este nombre común, porque se mantiene verde durante todo el año. La otra especie que les hice mención fue el centrosema, así lo pueden conseguir como centrosema o bejuquillo. En este caso, la imagen que les presenté fue de centrosema macrocarpus, y una de las características es su flor en forma de clíctoris. Las pueden conseguir blancas, las pueden conseguir púrpuras, dependiendo la variedad muy común, por lo menos en el oriente del país, el centrosema pubescens, su nombre científico. Es una hoja, las hojas son un poco más angostas y su flor es púrpura en este caso, pero como centrosema
Y bueno, ya ustedes conocen el matarratón o rabo ratón, tienen el acacia, que es acacia manju, que es un árbol dentro de las leguminosas que nos gusta mucho para el establecimiento de sistemas integrales. Está esta especie porque su velocidad de crecimiento es rápido. Y además los animales la pueden aprovechar en su aporte de ramoneo y su aporte proteico. Y la moringa, doctora, ingeniero Dayana. Mire, la moringa es extraordinaria. Como moringa se consigue, la moringa tiene un extraordinario aporte de proteína, además de vitaminas y minerales, solo que la moringa se debe manejar con mucho cuidado. Como les dije, todo en exceso hace daño, dependiendo el tipo de animal o de ganadería que usted va a desarrollar, es la proporción que va a utilizar. En el caso de, también se puede manejar como la leucaena, la moringa, en asociaciones directas en bancos establecidos con gramíneas y moringa, o pueden tenerlas en cercas vivas, las pueden tener en bancos aparte, pero se debe manejar con mucho cuidado, porque todo en exceso hace daño. Igual que la matarratón, la leucaena y la moringa, deben de deshidratarse un poco para suministrarse en el caso de ganaderías de leche, porque esta tiende a cambiarle el sabor y el color a la leche. Hay un señor, José Trinidad Quintero Ramírez, que me dice, un animal que se le rompe el rumer, ¿qué se puede hacer? No sé, no le entiendo la pregunta, no sé si usted la entiende. No, bueno, fíjese, un animal que de la manera como le empieza, que se le rompe el rumen, no podemos hacer nada porque ya va a tener filtraciones dentro de todo lo que tiene que ver su proceso abdominal allí, todo lo que vaya a consumir. No he tenido ninguna experiencia en función de eso. Lo que sí puede haber es otro término que él pudiera utilizar, es que se le irrita o cuando hay timpanismo por el exceso de algún forraje que haya consumido. Por lo menos el caso y hago mención un poco del centro SEMA. Hay mucha gente en Isla de Guara, eso está entre Monagas y de Tamacuro. Ellos han tenido problemas con el bejuquillo. Ellos dicen que esto es una planta que produce la borrachera en los animales cuando consumen, que están en pastoreo y tienden a consumir este bejuco, luego son movilizados para el trabajo en manga o a distancias más o menos a trayectos largos, tiende a envenenar los animales. Hay que ver cuál es ese tipo de bejuco, qué tipo de especie ocasiona este efecto secundario en los animales. El doctor Alfredo Aveira, muchas gracias, excelente presentación, doctora. Ingeniero Dayana, le dejo los micrófonos, agradecido de verdad, altísimamente. Vamos a programar algo para que nos dé unos tips como hace usted y que la gente se motive. Como siempre yo digo, después de haber conocido la ganadería regenerativa, nos queda la experiencia de que no dejarnos asesorar es peor que andar a ciegas. Es mucho peor. Así es, Algunos decimos el así es. asesoramiento es caro, pero quizás es más caro los resultados negativos que tengamos en la unidad de producción. Yo lo que comento es que cuando nos unimos por zonas, los de Barinas, y nos la llevamos a usted y nos da conferencias entre todos, nos sale más económico. Y asimismo con otros proyectos que tengamos, pues. Y usted siempre ha estado presta para hacerlo, Basilio. Cuando necesite, me dice, movilizo el equipo. De hecho, le dejo los micrófonos para que nos presente toda esa cantidad de excelentes proyectos que ustedes manejan de asesoramientos agrícolas y ganaderos para mejorar las unidades de producción de los productores. Y usted ve el concepto de otra manera, porque usted no ve, bueno, cobro y me voy. No, yo quiero saber si fui rentable en mi visita, si la inversión, porque yo no lo llamo un gasto, que hizo el productor en traerme a su unidad de producción, se ve recompensada con un aumento en su rentabilidad, porque si no lo que genere fue una pérdida. Correcto, correcto. Bueno, nosotros como Agrotecnia y Servicios Astron, así nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Es una empresa que ofrece capacitación y asistencia técnica, ya próximo a cumplir 8 años en el mercado. Nos encontramos en el oriente del país, nuestra sede está en el Tigre, estado en Suátegui, pero nosotros trabajamos en lo que es Monagas, Bolívar, Nueva Esparta,
Y bueno, Anzoátegui como tal, hemos estado en Barinas dando algunas capacitaciones hace como 3 años, estuvimos en Yaracuy, hemos estado en el estado Zulia. Es decir, nos movemos a nivel nacional, ofrecemos cursos tenemos 2 diplomados actualmente, uno de ganadería bovina productiva, donde desarrollamos 7 módulos en lo que es la parte de administración de fincas y registros agropecuarios, hablamos de bienestar animal, lo que tiene que ver con el manejo de pastura, alimentación y nutrición, mejoramiento genético en ganadería doble propósito, manejo sanitario y la parte de manejo reproductivo donde capacitamos para formar prácticos inseminadores. Es decir, le damos las herramientas para aquellas personas que no tienen la experiencia para manejar sus unidades de producción, con nosotros las pueden adquirir. Además de eso, ahorita estamos promocionando un diplomado en la formación de gerentes de fincas ganaderas. De verdad que ha sido, ya sea gerente, administrador, capataz, como lo quieran llamar, o encargados de fincas. La finalidad surge este diplomado por todos estos años que hemos recorrido y nos hemos dado cuenta de las debilidades que hay en cuanto a manejo de personal, en cuanto a hacer el seguimiento, aplicar los procesos administrativos como lo es la organización, la planificación, el seguimiento y el control que nosotros debemos de tener en nuestras unidades de producción y pensar en nuestras fincas y convertirlas en empresas ganaderas. Entonces nosotros con este diplomado les vamos a dar las herramientas a todos nuestros participantes que puedan transformar sus unidades de producción en empresas ganaderas. Adicional a esto, tenemos cursos individuales como elaboración de bloques multinutricionales, elaboración de ensilaje, establecimiento de pastos de corte, elaboración de quesos, derivados lácteos. Tenemos dentro de nuestro portafolio tenemos 53 cursos dedicados siempre aplicando el aprender haciendo. Todos nuestros cursos son teórico-prácticos y bueno, si no pueden venir al oriente del país, nosotros con mucho cariño, nuestro equipo de médicos veterinarios, ingenieros en producción animal, ingenieros agrónomos, licenciados, abogados, podemos ir a su unidad de producción o entre las asociaciones se organizan y podemos llegar hasta allá. No hay limitante. Para nosotros la limitante es el cielo. Amén, amén, excelente. Muchísimas gracias, de verdad, un honor tenerla. A los compañeros que nos acompañaron hoy, un agradecimiento especial por compartir con nosotros. Les repetimos, si pudieron compartir, si les gustó, regálanos un like. Si pueden recomendarnos, recomiéndenos. Si pueden, este, suscribirse a nuestro canal. Es muy importante porque ustedes están y ahí les dice abajo suscribirse. Suscríbanse a nuestro canal que estamos tratando de llegar mucho más. Ingeniero, la quiero comprometer a que nos regale unos tips en la próxima que nos podamos reunir, donde nos hable en relación a ese diplomado de gerencia, que nos dé unos buenos tips de qué pueden hacer las asociaciones para que la llevemos a usted y de qué materias habla, qué puntos nos toca, para que nos motivemos y hagamos un esfuerzo y la pongamos en Barina, la pongamos en Yaracuy, la pongamos en Zulia con su equipo y nos haga, lo que pasa es que ese diplomado lleva tiempo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es un diplomado, por eso se llama diplomado. Se desarrolla en 180 horas académicas. Dura aproximadamente 6 meses. Nuestros encuentros son cada 21 días. Para que, de hecho, el diplomado que comenzamos, personas de Marina están asistiendo a nuestro diplomado que estamos desarrollando en Maturín. Y bueno, por el diseño del programa les permite a ellos, como nuestros encuentros son a 21 días y todos nuestros módulos dentro del diplomado son teórico-prácticos, porque aplicamos el aprender haciendo. Es necesario, en tiempo de pandemia, desarrollar un diplomado semipresencial. Damos la teoría de distancia, que eso podrá ser una modalidad que ustedes pudieron tener también, ver la teoría de distancia y luego nos encontramos para ver la práctica y aplicar el aprender. Bueno, muchísimas gracias, despido la transmisión, gracias a todos los que nos ayudaron y seguimos en contacto por su